Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy, y para terminar la serie de trigonometría, vamos a ver las razones trigonométricas de los ángulos más notables. Que como veis, me he montado aquí una tablita en la que vemos que esos ángulos van a ser, los he puesto en grados y en radianes, ¿vale? Los he puesto en grados porque no viene mal saberlo, pero a partir de ahora vamos a usar en el 98-99% de las ocasiones los radianes, ¿vale? Entonces, pues me he puesto aquí una tablita en la que vamos a calcular los senos, los cosenos y las tangentes de 0 grados, 30, 45, 60 y 90 y sus correspondientes radianes, ¿de acuerdo? Por si no os acordáis, os lo digo, para calcular el ángulo en radianes teniendo el ángulo en grados, en el capítulo pasado vimos que el ángulo en radianes es igual a pi entre 180 grados por el ángulo en grados, ¿de acuerdo? Entonces, este resultado viene de una regla de 3 y de aquí se sacan pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios. Bien, también me he dejado aquí abajo a la derecha un formulario, una chuleta con las fórmulas que vamos a utilizar en este capítulo. Pues bien, vamos a empezar por los ángulos de 0 radianes y de pi medios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, ¿cachán? Aquí tenemos nuestra famosa circunferencia en donde me voy a marcar, como siempre, el primer cuadrante. Vale. Entonces, vamos a empezar con un ángulo de 0 grados o 0 radianes. Pues bien, el ángulo, nosotros siempre lo hemos definido como el espacio que abre el radio al ir recorriendo la circunferencia con el eje de las X, con este de aquí, ¿vale? Entonces, para un ángulo de 0 grados, lo que vemos es que el radio está en esta posición. ¿Bien? Entonces, si recordáis que al triángulo que se formaba, voy a hacerlo en otro color, si recordáis que al triángulo rectángulo que se formaba al proyectar el punto donde toca el radio con la línea de la circunferencia, lo proyectamos sobre el eje X, el triángulo rectángulo que formaba, dijimos que si esto era alfa, entonces esto era A y esto era B. Bien. Y habíamos dicho que para simplificar, en esta circunferencia el radio, que iba a ser este, nuestro radio era igual al lado C y era igual a 1. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿qué tenemos en esta situación en la que, vuelvo al color amarillo, en la que el ángulo es 0 grados? Pues tenemos que el lado B es igual al radio. El radio ocupa todo. O sea, el lado B ocupa toda la extensión del radio, porque no hay ningún ángulo abierto. ¿Bien? Entonces, el seno de alfa, que es el ángulo que se abre, que en este caso es 0, para un radio igual a 1,
el seno es A. Pero vemos, vamos a borrar, porque a lo mejor con el color rojo se va a confundir. Vale. Vemos que no tenemos lado A, ¿de acuerdo? Porque para tener lado A, el ángulo tendría que ser mayor de 0 y ya entonces tendríamos lado A. Pero en esta situación no podemos decir que haya lado A, porque de hecho no se forma ningún triángulo. Por lo tanto, va a ser 0. Bien. ¿Y qué pasa con el coseno? Pues el coseno, que para un radio igual a 1 era B, pues vemos que B va a ser el mismo radio. Por lo tanto, el coseno de alfa, eso sí, cuando alfa es igual a 0, el seno es 0 y el coseno es 1. Muy bien, vamos a apuntarlo aquí. Y la tangente, seno de alfa entre coseno de alfa, 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues este ha sido bastante fácil. Vamos a ir con el de 90 grados o pi medios radianes. Y para ello vamos a usar otra vez la misma circunferencia. Muy bien. Nos marcamos los ejes. Muy bien. ¿Qué ocurre con un ángulo de 90 grados? Pues aquí teníamos un ángulo de 0 grados, entonces para un ángulo de 90 esto significa que nuestro lado C o el radio se va a ir abriendo, y con este movimiento tenéis que imaginaros que va a ir en todo momento proyectando este punto de aquí sobre el eje X, que es lo que va a formar nuestro triángulo rectángulo, y cuando llegue a un ángulo de 90 nos encontramos con la situación contraria a la de antes. Aquí tenemos que ha formado un ángulo de 90 grados con el eje X y resulta que al proyectar el punto donde el radio toca a la línea de la circunferencia, pues no tenemos lado B. Por lo tanto, como el coseno de alfa para un radio igual a 1, o sea, C igual a 1, era B, pues vemos que coseno de 90 grados es igual a 0. ¿Y qué ocurre con el seno? Que era A. Pues que seno de 90 grados es igual al radio, o sea, a 1. Muy bien. Pues lo vamos a poner aquí en nuestra tabla. Seno de 90 grados es 1 y coseno es 0. Y la tangente es seno entre coseno, 1 entre 0. No podemos dividir entre 0, por lo tanto, la tangente de un ángulo de 90 grados no está definida. Porque, si os acordáis, definimos la tangente como que una vez teníamos el radio marcando un ángulo, extendíamos nuestro lado C o el radio hasta que
encontráramos una recta perpendicular a este punto. Y esa recta es la tangente de este ángulo alfa. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Bien, pues que en un ángulo de 90 grados, como ya explicamos en un vídeo anterior, por mucho que prolonguemos este lado aquí, jamás vamos a encontrar una recta que corte en este punto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí no está definida la tangente. Muy bien. Pues vamos a ir al resto de ángulos que nos van a llevar un poquito más de cálculos. Bien, para empezar, ¿dónde podemos encontrar un ángulo de 30 grados? Pues si tenemos un triángulo equilátero en el que me vais a perdonar el dibujo y que probablemente no va a ser un triángulo equilátero, pero nos imaginamos que sí. Bien, en el que su lado, por ser equilátero, todos los tres van a medir L, y por ser equilátero también todos sus ángulos van a medir lo mismo. Y como teníamos la ecuación 180 grados es igual a alfa más beta más gamma, pero en este caso beta es igual a alfa, aquí, esto de aquí es un gamma, y gamma es igual a alfa también. Por lo tanto, aquí tenemos, sumando 1, 2, 3 alfa, tenemos que alfa es 180 grados entre 3, 60 grados. Bien, por lo tanto, ya hemos encontrado no el de 30, pero sí el de 60. ¿Vale? Pues, ¿cómo encontramos el de 30? Pues lo que vamos a hacer es partir este triángulo equilátero por la mitad. Entonces, al partirlo por la mitad, vemos que ya tenemos a cada lado un triángulo rectángulo, y si esto era originalmente un lado de 60 grados, al partirlo por la mitad, pues será de 30. Bien, entonces podemos olvidarnos de la parte derecha del triángulo y a partir de un triángulo equilátero hemos construido un triángulo rectángulo donde la hipotenusa va a ser L, la base va a ser L medios, porque al partirlo por la mitad, si teníamos que el lado antes era L, pues ahora será L medios, y donde tenemos una altura H, que voy a pintar en otro color, que tenemos que encontrar. Bien, pues bien, para encontrarla tiramos del teorema de Pitágoras, donde h al ser un cateto va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, que va a ser l cuadrado partido de 4, que es 2 al cuadrado, la raíz cuadrada. Entonces, aquí vamos a poder sacar factor común a este l cuadrado y nos va a quedar 1 menos un cuarto. Raíz cuadrada. Este lado, por estar al cuadrado, puede salir fuera de la raíz. Y aquí dejamos factor común, que va a ser 4 menos 1, 3. 3 partido de 4 raíz.
y la raíz de 4 es exacta, es 2, y esto va a quedar L raíz de 3 partido por 2, ¿vale? Vamos a dejarlo a punto. A ver, esto es H. L raíz de 3 partido por 2. Bueno, pues bien. Una vez ya tenemos que de hecho, mejor, para que sea más visual, vamos a dejarlo por aquí, porque como ya lo hemos encontrado. Muy bien. Pues vamos a empezar por este ángulo de 30 grados. El seno de 30 grados, ¿cómo está definido? Pues bien, el seno de un ángulo es su cateto de enfrente dividido entre la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos que L medios dividido entre L, se nos simplifican las L's y tenemos un medio. Y coseno de 30 grados será el cateto contiguo, perdón, adyacente, o sea, este dividido entre la hipotenusa. Por lo tanto, L raíz de 3 entre 2 entre L, donde se nos van las L's y queda raíz de 3 partido de 2. El que se vayan las L's no es casualidad, es obvio, porque, como ya dijimos, los senos y los cosenos son factores de escala, ¿de acuerdo? Son constantes e independientes de lo que mide el lado. Bien, no podría ser un factor de escala si dependiera del lado. Pues bueno, seno de 30, un medio. Pues vamos a ponerlo en amarillo, un medio. Y coseno de 30, raíz de 3, partido por 2. Por lo tanto, un medio, la tangente, un medio entre raíz de 3 partido por 2, esto es igual a 2 partido de raíz de 3 por 2, 1 entre raíz de 3, y como es costumbre no dejar raíces en el denominador, pues raíz de 3 partido por 3. Sí. Muy bien. Vamos con el ángulo de 60 grados. A ver. El seno de 60 grados será el cateto de enfrente entre la hipotenusa. Por lo tanto, L raíz de 3 partido por 2 entre L. Donde se nos van las L's, queda raíz de 3 partido por 2. Y coseno de 60 es entonces L partido por 2 entre L, donde queda un medio. Como vemos, al formar parte del mismo triángulo pero estar en disposiciones opuestas, los senos y los cosenos de 60 y de 30 están alternados. ¿Vale? Seno de 60, raíz de 3, sí, partido por 2. Y coseno 1. Por lo tanto,
la tangente de 60 grados será raíz de 3 partido por 2 entre 1,5. Esto es igual a 2 raíz de 3 entre 2 raíz de 3. Muy bien. Pues vamos con un ángulo de 45 grados o de pi partido por 4 radianes. ¿Dónde podríamos encontrar un ángulo de 45 grados? Pues un ángulo de 45 grados es un ángulo que es la mitad de 90 grados. ¿Y dónde encontramos un ángulo de 90 grados? Pues en un cuadrado que tenga lados iguales, no encontramos uno, sino que encontramos 4. ¿Bien? Como este y como este. Son 90 grados. Bien, pues como hemos dicho que es la mitad, 45 es la mitad de 90, lo que hacemos es trazar una diagonal que parta estos ángulos por la mitad. E igual que hemos hecho antes, a ver, vale. Igual que hemos hecho antes, nos vamos a deshacer del resto del cuadrado. Entonces, habíamos dicho que el lado del cuadrado era L y ahora vamos a tener un ángulo recto y este ángulo de 45 grados y este otro de 45 grados. Pues muy bien, tenemos que calcular h, que aunque antes como antes hemos dicho que la altura era h y esto va a ser la hipotenusa, aunque hipotenusa se escribe con h, pues vamos a llamarlo c. Entonces, vamos a calcular cuánto vale c por el teorema de Pitágoras. Entonces, c va a ser cateto al cuadrado más cateto al cuadrado raíz. L cuadrado más L cuadrado es 2L cuadrado. El L cuadrado puede salir fuera de la raíz y queda L raíz de 2. Por lo tanto, aquí ya vamos a nombrar el lado como L raíz de 2. Pues el procedimiento es el mismo de antes. Ahora, como ambos lados son ángulos son iguales, este y este, pues da igual cuál cojamos, ¿de acuerdo? Así que seno de 45 grados, tomando por ejemplo este de aquí, pues es cateto opuesto L entre la hipotenusa, L raíz de 2. Aquí se nos van las L's, queda 1 partido de raíz de 2, que es raíz de 2 partido por 2. ¿Y qué ocurre con el coseno de 45? Pues que por el grado de simetría que tiene este triángulo, pues vamos a ver que nos va a dar lo mismo. Por lo tanto, el coseno de 45 es el cateto adyacente entre la hipotenusa, que vuelve a ser L entre L raíz de 2. Por lo que vuelven a irsenos las L y tenemos raíz de 2 entre 2. Pues vamos a ponerlo. Raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2, y la tangente seno entre coseno, como es lo mismo, pues a entre a es 1. Pues bien, ya tenemos una tabla que solo hace falta poner en internet
trigonometría y hay 80.000 imágenes de esta tabla, pero ya sabemos razonadamente de dónde sale. Así que espero que os haya gustado el vídeo